Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Mateo, así que si traes tu Biblia te invito a que la abras. Mateo capítulo 5. Hoy vamos a terminar de estudiar este capítulo que está en medio bueno, es la parte principal, más bien no en medio, estamos llegando a la mitad, de este gran sermón de Jesús conocido como el Sermón del Monte, ¿verdad? Y es un sermón que nos invita, ¿no?, a examinarnos como hemos estado estudiando Santiago. Y si nos estás acompañando los domingos, he citado mucho el Sermón del Monte los domingos porque pues claramente sé cómo Santiago tenía la doctrina de Cristo, ¿no? Y todo lo que enseñaba tenía que verlo con lo que Jesús había enseñado y más en ese sermón, ¿no? Y Santiago hemos visto que semana tras semana Él nos ha invitado a examinarnos, ¿verdad? Examinarnos, nuestra forma de caminar. Y este es digámoslo así, el objetivo del Sermón del Monte, que nos examinemos si realmente estamos viviendo como hijos de Dios, ¿no? Si somos parte del reino de Dios, ¿no? Si realmente hemos pasado por esas 8 bienaventuranzas, podremos vivir como Dios demanda y pide en su palabra, ¿verdad? Aunque parezca algo imposible para nosotros, pero se hace posible a través de Cristo, ¿no? Y ese es el significado parte del significado de este sermón, ¿verdad? Jesús no está alterando el significado de la ley en este sermón, ¿no? Porque en esa parte del sermón, que es el capítulo 5, en ese primer capítulo que avanza en el sermón, él menciona esta parte. La semana pasada comenzamos a verlo y te lo dije que lo repite 6 veces, ¿no? Y vamos a ver las últimas 3 veces, que dice: oíste que fue dicho, ¿verdad?, a los antiguos esto, pero yo les digo esto. Y no es que Jesús esté aboliendo la ley, porque él mismo dijo anteriormente: no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla, ¿verdad? Entonces Jesús no está alterando el significado de la ley, al contrario, ¿no? Él está simplemente explicando y afirmando el verdadero significado de la ley, ¿no? La intención de cada uno de esos mandamientos. Obviamente fue Dios, ¿verdad?, quien dio esta ley al pueblo a su pueblo a través de Moisés, y fue el que la inspiró. Vienen de su corazón estas palabras, y Jesús es Dios. Entonces, ¿quién mejor que Dios explicándonos la ley, verdad? Ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que mora en nosotros y nos explica esas cosas, ¿verdad? Pero es Jesús explicándole al pueblo realmente el significado de la ley. Y Jesús tomó solamente 6 cosas de la ley para explicar, ¿no? Pues que que Dios quería ir más al fondo, no solamente lo externo, la conducta, sino ir al fondo, el corazón, porque ahí está realmente el problema, que es el pecado del hombre, ¿verdad? Y el propósito de la ley siempre fue uno: no era justificar al hombre, era mostrarle al hombre su condición. ¿Para qué? Para que entonces viera a Jesús como lo es, como el gran Salvador que es para nosotros, ¿ok? Entonces Jesús está dando el significado verdadero de la ley. Tenemos que recordar eso, ¿no? Y vamos a ver del verso 33, si ya estás ahí. Voy a leerlo, del 33 al final del capítulo, verso 48, y oramos para iniciar, ¿ok? Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, al leer esto, Señor, vemos que hay un estándar muy alto en tu justicia para nosotros. Un estándar que definitivamente no podemos alcanzar. Y ese era el objetivo, Señor. Mostrarnos que no podemos alcanzarlo de ninguna manera, Señor. Para que podamos recurrir al único
la única justicia que realmente puede ayudarnos y salvarnos, que es la de Cristo, Señor. Y hemos creído eso y el día de hoy lo entendemos y te damos gracias, Señor. Gracias porque aún en este pasaje tú querías revelar eso a tu pueblo, Señor. Y es difícil para nosotros entenderlo, Señor, pero ahora en Cristo sabemos de qué se trata, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vivir en ese estándar, Señor. Y gracias porque tu Espíritu Santo quien nos enseña esas cosas, Señor. Y de esa misma manera, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos esta noche, Señor, dirigiéndonos a través de tu palabra, enseñándonos esto que está escrito, Señor, y lo que tú dijiste en ese momento, en ese sermón, en ese monte, Señor, a los discípulos y a la gente que estaba ahí escuchando, Señor. Ayúdanos a entender por qué esto también es para nosotros, Señor. Así lo recibimos y lo creemos, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino, dice, cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Ok? Bien, ¿a qué se refiere esto? ¿No? De repente muchos llegan a empujar, ¿no? Este significado que Jesús le da a la ley sin entender muy bien el contexto de lo que está diciendo, ¿no? Dice Jesús, además habéis oído, ¿no? Como dice, está hablando de la ley o de las cosas que se enseñaban, cómo las enseñaban, ¿no? Parte de eso. No perjurarás, sino cumplirás, Señor, tus juramentos. Perjurar significa jurar en falso, jurar en vano. Eso es perjurar, hacerlo falsamente, ¿no? Entonces ya empezamos a ver el propósito, ¿no? de Dios al dar esta ley, ¿no? Que ahora sí que tú sí seas sí, tú no seas no, como dice más adelante, ¿no? No estés jurando diciendo lo que realmente no es. No estés mintiendo o engañando a alguien a través del juramento. Eso es lo que Jesús está mostrando aquí. La ley dice eso, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La ley de Moisés contenía varias prohibiciones contra ese tipo de juramentos falsos, ¿no? Que realmente lo que hacían era usar el nombre de Dios, ¿no? Aunque en ese momento ya no lo hacían, pero ese era el problema, ¿no? Usar también el nombre de Dios en vano. Déjame darte las citas que encontramos en el Antiguo Testamento, algunas de ellas, donde menciona esto. En Levítico 19:12, quizás esas citas están ahí anotadas en tu Biblia, si tienes Biblias con referencia, lo vas a encontrar. Levítico 19:12, te lo voy a leer. Dice, no juraréis falsamente por mi nombre. Ahí está, por mi nombre, el nombre de Dios. La idea es que todo juramento incluía el nombre de Dios, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué Jesús lo explica. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Después, Números 30, versículo 2, dice así. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. Eso es lo que hacía. Cuando tú hacías un juramento o un voto, estabas ligando tu alma a ese juramento y estabas usando el nombre de Dios de esa manera. Dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, lo que dijo. ¿Okay? Otro pasaje de Deuteronomio también lo cita, no lo voy a leer, pero Deuteronomio también quizás aparezca en tu Biblia. Pero otro pasaje más es Eclesiastés. Fíjate lo que escribe Salomón en Eclesiastés 4:5, porque son Eclesiastés 4 y 5. Capítulo 5, versos 4 y 5, porque son de esos versículos que se citan mucho en ese contexto, ¿no? Eclesiastés dice esto, muy similar. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. O sea, para Dios una persona que no cumple su promesa, que hace una promesa y no la cumple, es una persona insensata. Dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿no? O sea, esa es la idea. Si no lo vas a hacer, si no es verdad lo que estás diciendo, mejor ni lo digas, ¿no? Quédate así, es lo que está diciendo, ¿no? Y si lo haces, cúmplelo. ¿Por qué Jesús habla de esto? Jesús habla de este asunto por causa de los abusos que los judíos habían estado haciendo al jurar en vano, ¿no? Y cómo eso pues implicaba la hipocresía, ¿no? Que se generaba respecto a este tema de estar jurando en vano, ¿no? Falsamente, ¿no? Los judíos realmente acostumbraban esto, al igual que la gente el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuánta gente no anda jurando ahí? Te lo juro, mira, por esta te lo juro, ¿verdad? Te lo juro bueno, no por Dios, pero por el pescadito, te lo juro por el pescadito. ¿No te ha pasado? ¿No has dicho eso? ¿No? Entonces mucha gente está acostumbrada a estar jurando y te lo juro por mi tía y te lo juro por mi abuelita y por mi mamá. Y eso precisamente lo que está diciendo, no hagas eso. ¿Okay? Te vamos a ver por qué. Pero los judíos se acostumbraban a jurar por toda clase de cosas a fin de garantizar que sus palabras eran verdaderas.
juraban por el cielo, juraban por el trono de Dios, juraban por Jerusalén, juraban por su propia cabeza, que es lo que menciona Jesús. Pero tenían mucho cuidado de no jurar por el nombre de Dios, porque eso sí dice la ley. ¿Okay? Entonces, fíjate cómo llegaba, ¿no?, su corazón perverso a decir, ok, no voy a jurar por Dios porque eso es lo que le enoja a Dios, entonces voy a jurar por otra cosa, ¿no? ¿Qué te parece el templo? ¿No? ¿Sí me explico? Y entonces Jesús está mostrándoles, hey, esa no era el propósito de la ley. O sea, el propósito de la ley era que tú fueras un hombre y una mujer veraz delante de Dios. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Y eso es lo que está explicando. Jurar por el nombre de Dios significaba que Él era un testigo de que estabas diciendo la verdad. Lo ponías de testigo. O sea, te lo juro por Dios, Dios sabe que lo que estoy diciendo es verdad y lo voy a hacer, etcétera. Lo que quieras que tú quisieras prometer o decir es verdad. Ellos creían que si quebrantaban su juramento sobre cualquiera de estas cosas, ¿no?, te lo juro por el templo, por el cielo, ¿no?, de alguna manera eran cosas menores. Podían quebrantarlo. ¿Por qué? Porque no estaban profanando el nombre de Dios en sí. ¿Okay? A tal grado que los rabinos tuvieron que decidir cuáles juramentos eran absolutamente inquebrantables, ¿no? O sea, llegaban a ese punto, okay, esto no es quebrantarlo, esto sí es quebrantarlo, pero realmente no estaban viendo el propósito de esta ley, el propósito que Dios quería, como hemos visto anteriormente, llegar al corazón de la persona y mostrar su carácter y su integridad. ¿Okay? Entonces, Jesús condena esta manera de, digámoslo así, esquivar la ley como la condena como verdadera hipocresía. Esto es hipocresía, es lo que Jesús ve. Por eso dice el verso 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ¿no? Y aquí es donde dice, no, entonces no podemos jurar nada. No debemos de jurar nada, los cristianos no juramos nada. Espérame, cuando dice en ninguna manera, va a decir de qué manera lo estaban haciendo ellos, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué digo esto. La expresión en ninguna manera abarca los ejemplos de jurar a la ligera o jurar con hipocresía, que es lo que Jesús menciona a continuación, por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. ¿Okay? Jurar de esta manera no solo era hipócrita, sino que era realmente inútil. ¿Sí? Intentar evitar jurar por el nombre de Dios, sustituyéndolo con alguna otra cosa, ¿no?, que se aproximara a Él, no servía de nada bueno. Y al contrario, era de mayor condenación por las malas intenciones con las que se estaba haciendo esto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, comienza diciendo esto, ni por el cielo, ¿verdad? ¿Explica por qué? Pues porque Dios está vinculado con el cielo, porque el cielo es su trono, ¿verdad? Todo por lo que puedas jurar, realmente lo que Jesús está diciendo, está relacionado con Dios. El cielo es el trono de Dios, Dios está involucrado en él. Verso 35, ni por la tierra. ¿Por qué? Porque es el estrado de sus pies. Nuevamente Dios está involucrado. Ni por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Nuevamente Dios está involucrado, es la ciudad de Dios. O sea, Dios está ahí. Verso 36, ni por tu cabeza jurarás, ni por ti mismo. Dice, ¿por qué no puedes hacer blanco o negro un solo cabello? ¿Qué significa eso de blanco o negro un solo cabello? Bueno, en Jerusalén en ese momento no había güeritos, ¿no? Casi todos son de cabello oscuro, ¿no? Entonces era muy claro, ¿no? El cabello blanco se refiere a la vejez, ¿ok? Jesús está diciendo que nadie, solo Dios, tiene el control sobre el envejecimiento de la persona. Tú no puedes, si eres ya anciano, hacerte joven, ¿no?, con cabello negro, o si eres negro, hacerte viejo porque es mejor hacerte viejo. ¿Me explico? O sea, dice, tú no tienes control de eso, no puedes jurar sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque ese control solamente lo tiene Dios, de toda la creación es el Dios creador, y Él tiene potestad sobre su creación, lo que está diciendo. Por cualquier cosa que jures, estás involucrando a Dios, que eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por tu cabeza es jurar por Dios. Porque Dios realmente es parte de cualquier juramento. Entonces, los que juran de esta manera saben que su palabra no vale. Y quieren confirmar o de alguna manera reforzar lo que están diciendo y lo hacen a través de un juramento. Quieren dar más énfasis a lo que acaban de decir para poder entonces persuadir a alguien o por lo menos impresionar a alguna persona. Pero eso es jurar con hipocresía. Y es lo que Jesús realmente está mostrando. ¿Okay? Eso es lo que Jesús está condenando en este texto, la hipocresía. Fíjate más adelante en el capítulo 23, acompáñame, Mateo 23, lo vamos a ver más adelante. Pero Mateo 23, si conoces Mateo, ¿no?,
y más este capítulo, es donde Jesús empieza a hablarles duro a los fariseos. O sea, no los baja de hipócritas, ¿ok? ¿Recuerdas? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Bueno, fíjate, verso 16. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo, fíjate, está hablando de esto, si alguno jura por el templo, ellos decían esto, los fariseos, si alguno jura por el templo, no es nada, ¿ok? Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, eso sí importaba. Y entonces, te decía, ellos ponían ya niveles. Este juramento sí vale, este no vale, este es incrementable, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús les dice, hipócritas. O sea, la ley nunca decía algo así. Insensatos y ciegos, verso 17, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Jesús está mostrando, o sea, tú pones, o sea, ¿a qué grado, no? No, lo mayor es el oro porque es lo que vale, ¿no? Jesús los lleva a decir esto, ¿qué es más valioso, el oro o el templo que santifica el oro? ¿No? También decís, verso 18, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. O sea, se ve el corazón de ellos, ¿te das cuenta? Así de malo. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el altar, ¿verdad? Verso 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, ¿se dan cuenta? O sea, Dios. Verso 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Nuevamente Jesús enseñándole esto a los fariseos. O sea, tus juramentos están llenos de hipocresía. Pero no te das cuenta que Dios está involucrado en ellos. Y según tú quieres evitar, ¿no? Como decía, salirte de esta ley, pero la estás rompiendo totalmente. No estás entendiendo lo que estás haciendo. Tu corazón es perverso. Y tenemos que tener cuidado con esas actitudes porque es parte de nuestro corazón perverso y malo que nos lleva a buscar justificarnos de alguna otra manera. Y tratar de dar vuelta a la ley y tratar de hacer cosas que no agradan a Dios y ver la manera de esquivar y ay, aquí la libré. O sea, ¿y tu corazón? Ese es el propósito. Dios quiere ir a nuestro corazón y examinar intenciones, ¿te das cuenta? Y motivaciones, como hemos visto, como vimos en Hebreos 4:16, ¿no? 4:12, perdón. O sea, la palabra es esa espada de dos filos. Penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, las intenciones y motivaciones, dicen intenciones y motivaciones del corazón. Y ese es el punto, eso es lo que Dios quiere. Pero nuestra hipocresía pone una barrera, ¿se dan cuenta? Y no dejamos que la palabra entre. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo en pecado. Esa es la realidad. Amamos el mundo, amamos el pecado. Es importante que examinemos nuestra forma de caminar. Regresando a Mateo 5, verso 37. Entonces Jesús concluye así, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces la conclusión de Jesús es esta: cuando uno tenga que decir que sí, debe decir que sí. Y nada más. Y cuando uno tenga que decir que no, pues que diga que no y nada más. O sea, si realmente es, pues es. Y si no es, no es lo que está haciendo Jesús. No agregues más. Dios quiere que seamos hombres y mujeres veraces. ¿Sí se dan cuenta? Íntegros de corazón. El ideal es que una persona no necesite nunca un juramento para poder garantizar la verdad de su palabra. Eso es lo ideal. El carácter de la persona debería ser el juramento, debería hacer el juramento totalmente innecesario. O sea, mostrar que tienes un carácter íntegro delante del Señor. La idea es que nuestra palabra debe ser respaldada no por juramento, sino por lo que somos, por nuestro carácter. ¿Sí se dan cuenta? Porque ese tipo de juramentos, pues lo que está haciendo es evitar que la palabra muestre eso que está en tu corazón, que eres una persona de doble ánimo, ¿no? Y la idea es que podamos ver que sí, o sea, soy una persona que no soy confiable para la gente. Tengo que estar jurando porque la gente ya ni siquiera confía en mí, ¿me explico? Entonces se trata de eso, ser veraces, realmente veraces. Entonces la pregunta es, ya viendo esto es, ¿Jesús está prohibiendo el juramento en cualquier caso? ¿Aún como ser testigo en un juicio? Porque ese es un juramento cuando eres testigo en un juicio. Creo que no es así. ¿Y por qué digo esto?
Simplemente por eso, porque en la Biblia vemos casos así. ¿Okay? En Mateo, fíjate, Mateo 26, lo vimos en Hebreos 6 y parte de Hebreos 7 menciona cómo Dios mismo hace un juramento. ¿Recuerdan que lo vimos? Juró por sí mismo, cuando habla de Jesús que era el orden de Melquisedec. Pero fíjate, en Mateo 26, allá adelante de nuestras Biblias, cuando Jesús es arrestado y está siendo enjuiciado, ¿no? Probablemente fue un juicio totalmente corrupto, es lo que vemos ahí. Pero fíjate lo que sucede. Mateo 26, en el versículo 60, dice que está ahí con los principales sacerdotes y los ancianos, todo el concilio, y hay personas que tratan de acusarle falsamente, pero no encuentran la manera. Y dice, no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, verso 60, verso 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican esos contra ti? Mas Jesús, ¿qué hizo? Callaba. ¿Okay? O sea, Jesús calló, guardó silencio cuando hubo falsos testigos. No se defendió en ese sentido. Pero ve lo que pasa ahora. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, aquí el sacerdote ya lo mete a Jesús en hacer un juramento, te conjuro. O sea, estoy pidiendo que jures y respondas a esto, por el nombre de Dios. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y ve lo que hace Jesús, verso 64. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? No jurarás por ninguna cosa. No, ¿qué dice Jesús? Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo sí. Déjame seguir leyendo para que te des cuenta cómo entendieron que Jesús estaba respondiendo afirmativamente. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Se dando cuenta que Jesús está diciendo, sí, soy el Cristo? ¿Qué más necesidades tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, estaban reconociendo que él acaba de decir, sí, sí soy Cristo, soy el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Uno de los pasajes donde Jesús realmente afirmó ser Dios, ¿no? Si alguna vez te preguntan, a ver, enséñame dónde Jesús dijo que era Dios. Aquí, ¿ok? Digo, no le está diciendo directamente, sí, soy Dios, pero lo que está diciendo es una afirmación de grado que los judíos entendieron que le está diciendo, sí, soy el Cristo, ¿se dan cuenta? Entonces Jesús entró en un juramento delante de Dios. ¿Y qué hizo? Dijo la verdad, ¿ok? Entonces vemos cómo Jesús participa de un juramento, ¿verdad? Más adelante vemos al apóstol Pablo en varias ocasiones invocando el nombre de Dios, ponerlo de testigo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 1:23. 2 Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo. Eso es un juramento. Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Les está explicando, no he ido a verlos, ¿por qué? Por esto, porque he sido indulgente con ustedes. ¿Okay? Entonces, invoca a Dios por testigo. Gálatas 1:20, otro pasaje donde vemos esto. Gálatas 1:20, les escribe a los Gálatas, en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Nuevamente está poniendo a Dios por testigo, ¿se dan cuenta? Estos realmente son juramentos, ¿verdad? Filipenses 1:8. Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo, nuevamente poniendo a Dios de testigo, de que como os amo a todos, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces Pablo, y no lo hacía a la ligera, ¿verdad? ¿O acaso el apóstol Pablo tuvo que hacer ese tipo de juramento porque su palabra no era convincente? ¿Porque no era un hombre veraz? ¿Lo hizo realmente por falta de integridad de carácter? No. ¿O acaso Pablo está desobedeciendo a Jesús? Tampoco. ¿Ok? Pablo no desobedeció a Jesús porque realmente no hay conflicto alguno entre los juramentos de Pablo y la enseñanza de Jesús. ¿Ok? Vemos gran solemnidad en lo que Pablo escribe y vemos que era necesario jurar para poder confirmar lo que estaba diciendo. No porque no fuera íntegro, ¿ok?
Y aún también reconocemos que lo que Pablo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, realmente vemos cómo no es que no podemos hacer un juramento. Lo que tenemos que hacer es, realmente si lo vamos a hacer es porque estamos seguros y convencidos, ¿se dan cuenta? Y hacerlo de esa manera, con esa seguridad y esa veracidad. ¿Por qué? Porque termina diciendo Jesús esto en Mateo 5, verso 37, al final. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Y ese es el punto. Lo que va más allá de un juramento que se hace con toda la intención, con toda la veracidad, lo que va más de eso, dice, de mal procede. Entonces el hecho de que los juramentos a veces sean necesarios demuestra también esto, la maldad del hombre. ¿Por qué digo esto? Si una persona debe hacer juramento, eso proviene del mal que hay en la humanidad, ¿se dan cuenta? Si no hubiera maldad en la humanidad, pues cualquiera diría algo y sería así, no sería necesario hacer una promesa. O sea, lo que estoy diciendo es verdad, no tengo por qué mentirte, ¿verdad? Si no existiera ese mal, no harían falta los juramentos. Entonces, la necesidad del juramento de una persona verdadera procede del hecho de que este mundo es malo. Los juramentos a veces llegan a ser necesarios para los creyentes. ¿Por qué? Porque el mundo en el que estamos es malo realmente, ¿verdad? Y tenemos que hacer un juramento no porque yo no sea veraz, sino porque por la situación es necesario hacer un juramento, ¿me explico? Entonces Jesús continúa juzgando, como vemos al principio, las intenciones del corazón. El problema en sí no era hacer juramentos, sino hacerlos a la ligera, sin ningún sentido de compromiso. ¿Okay? Lo que Jesús está enseñando es que no debemos jurar falsamente y debemos cumplir nuestra palabra, como Dios lo dijo, pero porque somos hombres, mujeres veraces, ¿me explicó? Entonces, como decía, Jesús no condena el jurar. Como vimos, Dios juró, Jesús juró, Pablo juró. Más bien Jesús condena los juramentos necios y superficiales, digámoslo de esta manera. Condena el jurar a la ligera. Condena la hipocresía que caracterizaba a los escribas y fariseos. Entonces nuestra palabra no debe ser apoyada por juramentos, sino por el carácter bueno y confiable como hijos de Dios. El verdadero problema es el corazón que es impuro en ese sentido, que no es íntegro, en el cual no se puede confiar. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Pues porque los judíos estaban tratando los juramentos de esta manera, ¿ok? Por eso el sentido apunta más a la intención del corazón. Vamos a ver lo siguiente, verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también a la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces ahora vas a hablar de esto, ¿no? De la retribución, ¿no? Restitución más bien. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Esta ley es conocida como la ley del talión, ¿no? En griego es lex talionis, la ley de la represalia, ¿no? Represalia, perdón. Y esto está escrito también en la ley, Deuteronomio 21, versículo 24, déjenme leerlo. Deuteronomio 21, 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿No? Una restitución igualitaria, ¿no? Levítico 24, 20, también lo decía, Levítico 24, 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. ¿No? Se buscaba esa restitución igualitaria, ¿ok? No tenía que haber un abuso ahora porque, ¿por qué? Porque entonces mostraba que había un resentimiento en el corazón. Si tú pedías o exigías algo más que eso, ya era un abuso y mostraba algo malo en tu corazón. Entonces la intención de esta ley era asegurar que el castigo en los casos de alguna falta civil fuera totalmente adecuado, de acuerdo a la falta, sin ningún acto de venganza. Precisamente Dios está buscando evitar la venganza en su pueblo. Dios no quería que Israel fuera un pueblo vengativo, ¿ok? Igual con nosotros. A través de esta ley, Dios estaba tratando con el resentimiento y la venganza. Problemas muy comunes en los hombres el día de hoy, ¿verdad? Fíjate cómo Dios va ahí. Esta ley debía de ser ejercida, para empezar, por la autoridad.
por el gobierno judío. No era una ley que debía de tomarse personal. Sin embargo, eso era lo que estaban haciendo los judíos, lo estaban haciendo personal. Entonces, tú me hacías algo, entonces yo iba, ¿no? Y yo era el que marcaba el castigo, pero si realmente había sed de venganza en tu corazón o resentimiento, seguramente te le ibas a cobrar más que eso. ¿Me explico? Entonces, realmente esta ley tenía que ejercerla, pues el gobierno, ¿no? En este caso el gobierno judío, ¿verdad? Pero no lo estaban haciendo así. Entonces, estaban cayendo en ese error. Por eso Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. El principio que da Jesús en este versículo es no resistas al que es malo. Y la palabra resistir significa oponerse, ¿verdad? No te opongas al que es malo. Los judíos se aprovechaban de la ley que decía ojo por ojo para tomar venganza personal, oponiéndose. Dios realmente quería que entendiéramos que no somos oponentes nosotros. Y realmente tenemos que aprender a vernos de esa manera. Okay, yo sé que es difícil porque el pecado abunda, ¿verdad? Pero la palabra dice que donde abunda el pecado, se abunda la gracia. Y esa gracia es la que está en nosotros los creyentes. Y por eso es necesario ver a la gente no como nuestros enemigos o oponentes. Porque Pablo escribe en Efesios 6, recuerda este versículo, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? No es contra ellos, no es contra el mundo, más bien no es contra los seres humanos. Dios nos llama ¿a qué? A rescatarlos realmente, a predicarles el evangelio. Si los vemos como enemigos, no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? El día de ayer estaba viendo con mi hijo, el pequeño, la historia de Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Me acordaba de esto ahorita, ¿no? O sea, realmente eso es lo que está en Jonás, ¿no? O sea, Dios llama a Jonás a ir a predicar a Nínive para que se arrepientan y Jonás no quiere ir. ¿Por qué? Porque sabe que se van a arrepentir. ¿Te das cuenta? Los ve como enemigos. Es que ellos nos han hecho daño, nos han hecho esto. Es exactamente lo que Dios quiere evitar, un corazón así como el de Jonás. Resentido, vengativo, ¿verdad? Entonces, imagínate, si no tenemos ese corazón, menos vamos a predicarle a la gente. Pero es lo que más necesita, ¿estás de acuerdo? Porque así estábamos tú y yo antes. Entonces, Dios quiere guardarnos de un corazón vengativo, así como vemos aquí. Resentido, ¿por qué? Porque no vamos a entender la obra que Dios nos ha dado aquí en la tierra como sus hijos. De ir y predicar el evangelio a toda criatura. De ser luz en este mundo, ¿se dan cuenta? Si vemos a los pecadores como enemigos nuestros, no vamos a poder mostrarles la gracia que tanto necesitan. Entonces, dice, no resistas a aquel es malo. No te opongas a ellos. No eres oponente. ¿Ok? De alguna manera, nosotros seguimos siendo pecadores y estamos en la misma situación, ¿verdad? La única diferencia es que nos hemos creído en Jesús y Dios nos ha rescatado. Pero debemos de vernos de la misma manera, ¿verdad? Tú también en algún momento te le has cerrado a alguien en el auto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna vez le has recordado con el claxon una canción a alguien, ¿no? O sea, también somos pecadores, también fallamos. Entonces, esto guarda nuestro corazón del resentimiento, de la venganza, y aún de sentirnos superiores a otros. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, los judíos aprovechaban de esta ley, para tomar venganza personal, ¿no? Y Jesús dice que aunque la venganza era antes, digámoslo así, legalmente permisible, ahora era posible, digámoslo así, ahora la no resistencia, ¿no? O sea, ahora puedes resistirlo. ¿Okay? En este texto Jesús no condena la práctica de la justicia, que es defender los derechos del inocente, castigar al culpable, sino la venganza personal. ¿Okay? Está hablando de venganza. Fíjate, dice a continuación, antes, ¿no? No resistas al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús está enseñando que el verdadero creyente debe aprender a no tener nuevamente resentimiento, ni buscar venganza de ningún tipo. ¿Okay? Eso que dice cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, comúnmente pensamos que es una cachetada, ¿no? Así como, realmente no está hablando de eso. Porque la mejilla derecha, para que te golpeen la mejilla derecha, tiene que ser zurdo, ¿verdad? Para darte una cachetada. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
Y obviamente no está hablando de un zurdo, está hablando de un diestro. Entonces está hablando de una cacheta, está hablando de una bofetada, pero con la parte de afuera, el dorso. O sea, es un golpe más fuerte, más agresivo. Está hablando de algo así, ¿no? Cualquiera que te hiera de esta manera, vuelve también la otra, ¿no? Y eso de repente es difícil de entender. O sea, ¿cómo va a dejar que me estén golpeando cada vez que alguien me quiera hacer algo? No, creo que no está llegando a eso, ¿no? Simplemente está mostrando qué hay en tu corazón, ¿no? O sea, si la pelea puede tenerse ahí, ¿por qué quieres continuar, ¿no? O sea, en lugar de voltear la mejilla, quieres voltearle su mejilla, ¿no? De un trancazo. Está diciendo eso, o sea, detente. O sea, no, el resentimiento no tiene que estar en tu corazón, ¿verdad? Tú puedes entender la condición del pecador, ¿ok? Decía un comentarista, decía, el verdadero cristiano ya no se acuerda de lo que quiere decir que le insulten. Ha aprendido de su maestro a aceptar cualquier insulto sin resentimiento y sin buscar jamás la venganza. Y tenemos que recordar esto, hablando de venganza. O sea, en un momento así, ¿qué piensas? ¿Quieres vengarte? Muchas veces automáticamente vamos a defendernos. Tampoco decir que no te defiendas. Si alguien te está atacando fuertemente o a tu familia, pues claro, defiéndete de la manera que pueda hacer. Y más, por ejemplo, si es a tu familia, claro, lo tienes que hacer, ¿ok? Pero está hablando de que realmente haya la posibilidad de tener algo y tú no lo quieres retener porque ya hay algo en tu corazón, un resentimiento de querer buscar venganza, ¿no? Y seguramente sabes de qué hablo. En algún momento te pasa algo así y tú quisieras una restitución al doble, ¿verdad? Exactamente eso es lo que está diciendo. Mejor dar otra mejilla. Aprende a poner otra mejilla en ese sentido. Nuestro Señor fue un ejemplo de esto. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 23, por favor. Lucas 23. Versículo 32, nuevamente vemos a Jesús cuando va a ser crucificado. Voy a leer desde 32. Y se llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Recuerda que Jesús fue crucificado en medio de dos delincuentes, ¿no? Verso 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, fíjate lo que decía Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿De quién está hablando? ¿De los malhechores que están a su lado? No, de los que lo están crucificando. ¿Te das cuenta cómo en Jesús no había una sed de venganza o de resentimiento? Al contrario, ¿qué pudo hacer? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Y así tú puedes ver a aquellos, ¿no?, que no tienen a Cristo. Los puedes ver con gracia, no como oponente, como decía, resistiéndoles. Los puedes ver realmente como personas que necesitan a Cristo. No saben por qué actúan así. Lo malo es que tú sepas por qué actúas así y sigas actuando así, ¿me explico? Lo malo es que tú sabes de dónde te sacó Dios, eres un pecador, eres un iracundo y sigas siendo iracundo y sigas explotando de esa manera. Eso sería malo. Pero una persona que no conoce a Cristo así va a reaccionar porque es el natural, no tiene a Cristo. Y tú puedes entenderlo, ¿sí me explico? Y más porque tú antes vivías de esa manera y Dios tuvo misericordia, ¿no es así? Entonces se enfoca en esto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo Jesús en la cruz, o sea, estando en la cruz, muriendo por el pecado de esos hombres, los seguían maltratando, injuriando? ¿Y qué hizo Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sí lo ven? Y lo que Jesús está enseñando en Mateo es lo que estaba haciendo aquí en la cruz. No resistiendo al malo. Al contrario, ¿qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Muriendo por el malo. ¿Se dan cuenta? Muriendo por el pecador. Y esa es la idea aquí. Cede,
muere. Jesús lo dijo de esta manera: el que quiera venir en pos de mí, ¿recuerdas? Número 1, niégate a ti mismo. Niega tus derechos, déjalos a un lado. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, muere y sígueme. Jesús dijo: yo voy para allá, ¿verdad? Y muchos siguen a Jesús como Pedro lo seguía, ¿verdad? De lejos, no de cerca. ¿Por qué? Porque no quieren ese camino, pero es el camino de la cruz, el camino de salvación. Más adelante Jesús va a decir eso: el camino es angosto, la puerta es estrecha, pero es el único, ¿verdad? ¿Qué camino estás escogiendo? Bueno, depende de cómo te comportes ante estas circunstancias, puedes ver qué camino estás escogiendo, ¿verdad? Regresando a Mateo entonces, verso 40, continúa ahí. Dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿no? Ahora Jesús dice que si alguien intenta quitarte la túnica en un juicio, porque a pleito habla de eso, un juicio legal, dice, no solo debemos de permitírselo, sino ofrecerle también la capa, es lo que dice Jesús. O sea, si alguien tiene algo contra ti de esa forma, dice, pues cede, pero no busques venganza. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que entonces tenemos que dejarnos de toda injusticia en este mundo? No, realmente no. Y más, por algo hay instituciones legales que Dios ha puesto y hay abogados, aunque hay mucha corrupción, lo que sea, pero hay cosas que Dios ha puesto en las cuales tenemos que someternos, como dice Romanos 13, ¿verdad? Lo que sí es que exactamente eso es lo que yo siempre le recomiendo a alguien que tiene que cruzar por una situación así, por un asunto legal, o llegar a un juicio o algo así, que me dicen es que, etcétera, ¿no? Me están demandando o lo que sea, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Les digo, mira, o sea, haz las cosas, 2 cosas les digo: procede, ¿no? Verazmente. No entres en nada de corrupción ni engaño, di las cosas como son y Dios va a estar contigo. Y 2, lo que vayas a hacer, o sea, aunque sea defenderte, que no sea con un resentimiento en tu corazón, exactamente esto. Que no sea con una sed de venganza, un resentimiento de que ahora voy yo y me vas a pagar. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios quiere evitar precisamente aquí. Que lo que hagamos no lo hagamos precisamente como una venganza, ¿no? Un resentimiento, ¿ok? Entonces, por eso Jesús dice, ofrécele también, estate dispuesto a si es necesario, déjalo que se salga con la suya, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, Jesús dice que no debemos de insistir nunca en nuestros derechos, ¿no? Es que es mi derecho, es que es mi derecho, es que nunca discutir nuestros derechos legales. En ese sentido, no. Tenemos que confiar en Dios. Dios hace justicia, ¿verdad? Y al final la va a hacer. Aquí o allá, ¿ok? Entonces, es así. Realmente el cristiano que está defendiendo realmente sus derechos, llega a ese punto, ¿no? A buscar, ya es un resentimiento y hay venganza en su corazón. Realmente el verdadero creyente, el que ha entendido esto, no piensa en sus derechos, sino más bien piensa en sus deberes delante de Dios. No en sus privilegios, sino en sus responsabilidades. Como luz en el mundo, ¿cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que ser delante de esto? Por eso veíamos cómo citaba este comentarista que prácticamente decía eso: el cristiano es una persona que ha olvidado si tiene derechos o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que está luchando, ¿no? a muerte defendiendo sus derechos, aún dentro o fuera de la iglesia, pues está muy lejos del camino de ser cristiano. Debemos realmente sufrir los agravios con buena voluntad, entendiendo que eso es lo que Dios quiere. Si realmente es lo que Dios quiere, lo puedo hacer. Y el ejemplo lo vemos en Jesús, ¿ok? Verso 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2, ¿no? Ve con el 2. Este peligro, digámoslo así, siempre estaba sobre los judíos, ¿no? ¿A qué me refiero? Ellos pertenecían, lo sabemos, al Imperio Romano, ¿no? Una provincia que formaba parte del Imperio Romano, o sea, estaban bajo el yugo del Imperio Romano, y en cualquier momento un soldado romano podía simplemente tocar con su espada el hombro de un judío, y de esa manera ya sabía que estaba obligado a servirle a ese guardia romano, ¿okay? Simplemente con eso ya tenía la obligación de hacer lo que él le pidiera que tenía que hacer. Eso fue lo que pasó con este hombre Simón de Cirene, ¿recuerdan? Cuando fue obligado, era una palabra que usa ahí, obligado a llevar la cruz de Jesús, ¿se acuerdan de eso?
Entonces cualquier soldado tenía esa potestad sobre un ciudadano de Israel, ¿no? Simplemente tocarle el hombro con la espada y entonces, ¿qué te puedo servir? ¿Qué quieres que yo haga? Y tiene que hacer lo que se le pidiera. Entonces, por eso dice, a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, dice, ve con él 2. ¿No? Obviamente, imagínate cuánto resentimiento podría haber en un judío hacia los romanos, ¿no? Entonces Jesús nuevamente está enfocando en eso. Si te lo piden, hazlo de buena cara. Es más, lleva otra más. Tampoco es de que lo hagas, pero con un deseo de odio y de venganza en tu corazón. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, cuida tu corazón, ¿me explico? Verso 42, al que te pida, ¿qué dice? Pues dale, ¿no? Y esto es al que te pida prestado, es el sentido de la palabra. Pero refiriéndose a una persona que sabes que realmente tiene necesidad, ¿ok? De repente hay muchas dudas de esto, ¿no? Mucha gente me ha llegado a preguntar esto. Oye, ¿y esa gente que anda en la calle pidiendo dinero la tenemos que dar? ¿No? Y yo así como que, qué interesante, ¿no? Porque muchas veces no sabes a dónde va ese dinero. Muchas veces, bueno, no te lo voy a poner tan lejos, gente dentro de la iglesia. O sea, cualquier creyente, bueno, que se diga creyente, ¿no? Y venga y me pida dinero aquí en la iglesia, ¿le tengo que dar? No, ¿ok? No es así. Jesús no está diciendo, tú da todo de tu dinero a quien te venga y te pida. O sea, no. Muchos usan esos versículos para abusar de la gente, te lo digo sinceramente, ¿no? Y lo he visto aquí en la iglesia. Tristemente, hace poco una persona se fue de la iglesia y todo se empezó a salir, ¿no? Cómo se la pasaba pidiendo dinero a todos los hermanos, ya con un speech, ¿no? Diciendo que pues éramos hermanos, ¿no? Entonces te hacía casi el hecho de, pues te presto porque pues somos hermanos y sabes que no me lo pagues porque pues aquí dice, ¿no? Yo te doy. Pero era una persona que realmente estaba golpeando la iglesia de Cristo. Y eso no está bien. Eso es pecado, ¿verdad? Eso es pecado. Una persona que no provee para los suyos, pues peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. Y ese tipo de personas. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Y en la calle, pues peor, ¿no? Sabemos que el día de hoy hay bandas, ¿verdad? Delincuentes que se dedican a eso, a pedir dinero usando a personas, ¿verdad? Niños, mujeres, ¿no? Muy humildes. Y pues tenemos que ser sabios, ¿no? Mejor que pues mejor el dinero, pues trae siempre ahí en tu carro un juguito, algo que le puedas regalar, ¿no? Un evangelio obviamente también es bueno, ¿no? Yo siempre cuando les daba dinero, les daba también un evangelio a los niños o a quien veía en la calle, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser sabios en esas cosas, ¿no? Porque pues también podemos estar apoyando algo que no está bien delante de Dios, ¿no? Digo, aunque no lo hagamos conscientemente, pero lo estaremos haciendo. Entonces tenemos que ser sabios en eso. No quiere decir que no los ayudes, pero quizás ayúdelos de otra manera. ¿Me explico? Si de repente quieres sacar ropa de tu casa, ¿no? Pues llévala ahí en tu carro y cuando veas a un niño así o una persona adulta, dale esa ropa, no sé. O sea, ayúdales de alguna manera. Creo que hay muchas formas de poder hacerlo, ¿ok? Hay que ser sabios en eso. Entonces, al que pide, dale, pero en ese sentido, ¿no? O sea, no busques venganza, resentimiento. Y al que quiera tomar el de ti prestado, no se lo rehuses. Esto se refiere más a un abuso, ¿no? Esto de que te quiera pedir prestado, ¿no? Al que quiera tomar de ti, no dice el que te pida, sino el que quiera tomar, ¿no? De ti prestado, no se lo rehuses, ¿no? Quizás llega a ese punto hasta hacer un asalto, ¿no? Dice, no te rehuses, ¿no? O sea, no dejes que en tu corazón haya un resentimiento, ¿ok? Acompáñame a Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo también escribe mucho acerca de esto aquí en Romanos, y el punto es el corazón y es lo que Jesús está juzgando aquí, ¿no? Un resentimiento de venganza, ¿no? De justicia propia, que en nosotros no hay una justicia verdadera, entonces vamos a abusar de eso. Pero fíjate lo que dice Romanos 12, desde el verso 17, dice así, no paguéis a nadie mal por mal, ¿no? O sea, tú me haces mal, pues yo te voy a hacer mal. Eso es la venganza, ¿ok? No pagues a nadie mal por mal. Pero dice ojo por ojo, ¿no? Me hizo mal, le hago mal. No, ese no es el sentido, ¿ok? El sentido de ojo por ojo habla de una restitución, ¿ok? No pagues mal por mal. Y ahorita vamos a ver por qué. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de ¿quiénes? ¿De los cristianos? No, de todos. De todos los hombres. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Claro, porque a veces no va a ser posible, porque pues depende de dos personas. Y si la otra persona nada más no se deja, pues aunque tú busques, pues no se puede. Pero lo que dice es que tú en tu posibilidad busca estar en paz con las personas. Que no haya en tu corazón algo malo. De eso ya hablamos la semana pasada, si estuviste por acá, ¿verdad?
Si tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas, arregla eso. Que tu corazón esté limpio en esas cosas. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Verso 19, aquí lo vemos. No os vengáis vosotros mismos, amados míos. No se vengan ustedes. No busquen venganza. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, déjame leerlo a continuación. Sino dejad lugar, ¿a qué cosa? A la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el Señor quiere vengarse, ¿no? Él quiere satisfacer, ¿no? No está diciendo eso. El asunto es que nuestra venganza es diferente a la venganza de Dios. Porque aún así nuestra venganza es pecaminosa y la de Dios no es pecaminosa, es santa. Y Él va a proceder con toda justicia y con toda equidad y rectitud, ¿se dan cuenta? Y nosotros no sabemos y vamos a fallar. Entonces mejor no busques eso y confía en que Dios va a aplicar justicia y su ira está ahí. O sea, si te han ofendido, si te han faltado, lo han hecho para Dios también. Han pecado contra Dios. Cualquier ofensa a un ser humano es una ofensa para Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, deja que Dios haga justicia. No tú, es lo que está diciendo. Sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice, deja que Él pague. Así que, dice verso 20, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ve lo que dice el verso 21. Aquí vemos la explicación de por qué no pagues mal por mal. No seas vencido de qué? De lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú tratas de pagar mal por mal, quieres vencer el mal con el mal, ya fuiste vencido por el mal. ¿Por qué? Porque ya estás actuando mal, ¿se dan cuenta? Y esa es nuestra naturaleza. Cuando alguien nos hace algo malo, ¿cómo respondemos? ¿Con maldad? Ya fuimos vencidos por el mal. Y no puedes justificar, no, es que él me hizo, o sea, lo vimos la semana pasada, apenas lo vimos este domingo en Santiago, donde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes. ¿No es de vuestras pasiones combaten entre vosotros? O sea, ¿dónde vienen? Es que él empezó, sí, él empezó, pero ¿tú cómo le seguiste? ¿Ok? O sea, ¿qué sale de tu corazón? Jesús dijo eso, ¿qué sale? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las blasfemias y todas estas cosas que estamos viendo aquí. Y lo que Dios quería detener, la maldad del corazón del hombre. Entonces lo que Jesús está mostrando aquí es esa sed de venganza propia, que no es santa, y al final vamos a caer en la maldad y vamos a ser vencidos por el mal. No vamos a poder vencer el mal si no es a través del bien, y el bien es lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte. ¿Sí se dan cuenta? Regresemos ahí, por favor. Entonces, dice así, termina diciendo eso en el verso 42. Al que te pida darle, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿ok? Hablando humanamente, la conducta que el Señor demanda aquí es imposible, ¿ok? ¿Cómo podría yo aguantar tanto? Únicamente el creyente que ha aprendido y ha experimentado la guía del Espíritu Santo puede vivir una vida de esta manera, una vida de abnegación, de negarse a sí mismo. Pero eso es lo que Jesús hizo, ¿estás de acuerdo? Es el ejemplo que tenemos de Jesús. Solo una vida guiada por el Espíritu Santo puede responder con amor a los insultos, a las injusticias, a las incomodidades de esta vida. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. Alguien llamó a esta porción el evangelio de la segunda milla, que nos enseña lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Vamos a ver la parte final, verso 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La primera parte de esto se encuentra, sí, en la ley de Moisés. Lo vimos hace poco también en Santiago, Levítico 19, 18. No te vengarás, fíjate lo que dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Entonces los judíos pueden decir, bueno, está hablando solamente de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así lo entendieron, así lo enseñaban. La segunda parte, aborrecerás a tu enemigo,
no proviene de la ley, no está en la ley. Proviene de la forma en la que los escribas y fariseos interpretaban y explicaban y aplicaban este mandamiento, totalmente erróneo. Ellos decían, ok, esto es para nosotros. Tú ama a tu hermano, pero a tu enemigo aborrécelo. Pero Dios no estaba haciendo eso. Los judíos fueron llamados, es interesante ver esto, tenemos que ver el contexto. Los judíos fueron llamados por Dios para hacer un instrumento muy fuerte, un instrumento de digámoslo así, ¿cómo llamarlo? De eliminación. ¿En qué sentido? Los judíos, Dios los llamó y los llevó a la tierra prometida para acabar con las naciones que estaban ahí. ¿Te acuerdas eso? Con las naciones de Canaán. Así prácticamente vayan y destruyanlas completamente. Y eso es fuerte. Y digo, el contexto lo sabemos, ¿no? Había mucha maldad en esas naciones, no se arrepintieron y Dios iba a comenzar algo nuevo a través de esta nación. Pero pensando en esto, pues los judíos siempre tuvieron problemas con otras naciones, ¿verdad? Los judíos, por ser el pueblo escogido por Dios, tenían un concepto un tanto vanidoso, jactancioso de ser pues mejores que las demás naciones, ¿no? Mucho más piadosos que las demás naciones. Concepto que les hizo despreciar y aborrecer a los demás. Entonces para ellos era muy común verlo de esta manera, ¿no? Pues sí, podemos amarnos nosotros, pero tus enemigos aborrécelos. Y eso es lo que enseñaban los fariseos, pero la ley nunca dijo algo así. Entonces Jesús dice, pero yo os digo, verso 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, todo lo contrario, ámalos, ama a tus enemigos, bendice a aquellos que están maldiciendo, tú bendíceles, que tu boca solo salga bendición, haz bien a los que os aborrecen, te aborrecen, haz el bien para ellos, ora por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué dice todo esto? Por lo que vemos en Romanos, para que no seas vencido por el mal, ¿se acuerdan? Vence, ¿con qué vas a vencer el mal? Con el bien, y eso es hacer bien. Amar al enemigo es hacer bien. Bendecir a que te maldice es hacer bien. Hacer algo bueno por los que te aborrecen es bien, es bueno. Orar por los que os ultrajan y os persiguen es bueno, ora por ellos. La oración es algo muy importante en esto, porque la oración, no sé si lo has vivido, pero la oración te pone en perspectiva correcta. Cuando vas al Señor y te das cuenta delante de quién estás y lo conoces, te ubica. Te das cuenta que esas personas realmente no son tus enemigas, lo que te decía. ¿Sí se dan cuenta? Yo estoy seguro que cuando Jesús oró, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, es por esto. Ora por ellos. ¿Por qué? Porque no solo ellos necesitan que ores, tú necesitas orar por ellos. Porque tu corazón necesita encontrar paz y tranquilidad. Y cuando vienes al Señor, te ubica y te das cuenta que ellos no son tus enemigos. ¿Sí me explicó? Ellos están haciendo lo único que pueden hacer, pecar contra Dios. Y su pecado muchas veces te va a ofender, así como tú ofendías a otros. Y sigues ofendiendo. ¿Sí me explico? Entonces te lleva una perspectiva de ver las cosas claramente y poder ver a la gente con misericordia y con gracia. Y te guardas tu corazón de esa malicia que es la venganza, el resentimiento, la amargura, ¿te das cuenta? O sea, Dios quiere un pueblo que tenga un corazón limpio. Y es lo que estamos viendo aquí. Por eso nos llama esto, haz el bien. Lo que decía Pablo, haz el bien. Entonces, el significado que le da Jesús aquí en el verso 44 es exactamente opuesto a lo que decían los fariseos. Aborrece a tus enemigos, dándonos un principio mucho más elevado. Ama, dice, ama a nuestro prójimo. Y este principio de amar a nuestro prójimo se extiende a aquel prójimo que aún pueda ser nuestro enemigo, o que nuestro corazón perverso lo vea como un enemigo, ¿me explico? O sea, poder amarlo a aquellos que nos están afectando, que nos están lastimando, que nos están insultando, puedes amarlos. ¿Por qué? Porque ese mismo amor es el que Dios nos ha dado. Realmente no había nada nuevo en el significado que Jesús da a esto. Porque el Antiguo Testamento decía que el pueblo de Dios debía ser bueno con sus enemigos. Fíjate una cita, Proverbios 25, versículos 21-22. Proverbios 25, 21, 22, es lo que vemos aquí.
Dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Es lo que citaba Pablo. Y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Él pagará, ¿verdad? Aquí lo dice. Entonces, realmente eso estaba en la ley. Bueno, en el Antiguo Testamento, no en la ley, en Proverbios. Estaba escrito. Entonces Jesús no está dando algo nuevo, ya estaba escrito esto. Tienes que amar a tus enemigos. Y el hecho de que se nos manda a amar, muestra que se trata de algo que tiene que ver con la voluntad. ¿Sí se dan cuenta? No con las emociones. El amor bíblico, el amor que Jesús demanda para sus hijos, que Dios demanda para sus hijos, para los creyentes, es el mismo amor que ellos han recibido de Dios. Lo sabemos. ¿Verdad? ¿Lo ha recibido? Un amor que muestra eso. Es una decisión, no es una emoción. Siempre lo he dicho eso, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús no estaba sintiendo mariposas en el estómago porque, ay, qué bonito, estoy muriendo por ellos. Estoy enamorado de ellos y no me importa sangrar y morir así por ellos. No, Jesús estaba sufriendo. ¿Cuál fue ese amor? Una decisión de su voluntad a mostrar ese amor, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando dice ama a tus enemigos, ese es el mismo tipo de amor. No es lo mismo que un afecto natural, una emoción. ¿Por qué? Porque no es natural amar a aquellos que nos aborrecen y nos hacen daño. ¿Estás de acuerdo? No es natural, es algo sobrenatural. Es una gracia sobrenatural y puede ser manifestada solo por los que son realmente hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo. Verso 45 dice entonces, ¿para qué? Nos dice el propósito, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El mismo que hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿verdad? La bendición llega para todos. O sea, el sol es una bendición para nosotros, ¿verdad? Sin el sol no podremos existir. Y Dios no le quita el sol a los, a los malos, ¿verdad? Dice, Dios tiene misericordia para todos y hace llover igual sobre justos e injustos. Dice, ámalos. ¿Sabes por qué? De esta manera el amor de Dios se extiende también a sus enemigos. No a los enemigos de Dios. A mostrarles su amor. Ámalos. Para que entonces seas igual que tu Padre. Piensa en eso. Romanos 5:8. ¿Recuerdas? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Fíjate, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores malos, no cuando ya dejamos de pecar, ni siquiera eso, y menos cuando nos portamos bien, porque ni siquiera nos portamos bien. Siendo aún pecadores, Cristo murió. Ahí se mostró el amor de Dios para con nosotros. Cristo murió por nosotros, aún siendo malos, ¿te das cuenta? Y ese es el amor que nos pide aquí. Y nos dice, para que seas, dice, con vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es la naturaleza de Dios. Juan 4, Dios es amor, ¿recuerdas? Y está diciendo eso, si eres hijo de Dios, tienes su naturaleza. Ese amor está en ti, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor ya está en ti y en mí, está escrito en Jesús. Es parte de la obra del Espíritu Santo. Danos ese amor, ¿se dan cuenta? Entonces es muy lógico que Jesús diga esto, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Que dice, tienes que ser igual con todo mundo. Malos y buenos, justos e injustos, tú sé como Dios es. Bueno con ellos, ¿verdad? Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Pues sí, ¿no? Cualquiera es capaz de hacer esto, ¿no crees? Aún los hombres más viles de este mundo pueden amar a los que los aman. No existe ninguna diferencia entre un hijo de Dios y un inconverso si aman a aquellos que los aman. O sea, no hay ninguna diferencia, somos igual que ellos.
Por eso dice, ¿no hacen también no hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos, ahí se les llamaba a los recaudadores de impuestos, ¿no? Que estaban al servicio del Imperio Romano. Que para los judíos, eran judíos que se dedicaban a eso y eran para ellos considerados como traidores de Israel. Estaban sirviendo al enemigo que era Roma. Dice, ellos también hacen lo mismo y ustedes los aborrecen, ¿no? O sea, ¿cuál diferencia hay entre ustedes? Verso 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí los judíos ya empezaban como a dolerles, porque los gentiles eran como, espérame, los gentiles son otra cosa, son los perros, ¿no? ¿Se explicó? Dice, ¿no hacen ellos lo mismo? Nuevamente, no hay diferencia entre el justo y el injusto. La verdadera justicia se ve en el hecho de amar a los enemigos. Es donde se ve la verdadera justicia. Porque así fue como Dios nos amó, como ya me citaba en Romanos 5:8. Así Dios te amó, es la justicia. ¿Okay? Terminamos verso 48. Fíjate cómo termina Jesús, esa parte del sermón. Sed pues, y este pues es la conclusión de esa porción, sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Okay. Aquí la pregunta es, ¿qué significa perfecto? Creo que es muy claro. O sea, muchos buscan como, bueno, es que no habla de la perfección de Dios, no habla o sea, no le demos vuelta, que habla de la perfección de Dios porque está hablando como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice, así tienen que ser perfectos. Entonces Jesús fija un estándar realmente inalcanzable, ¿estás de acuerdo? Y si nada más con esas 6 cosas, seguramente alguna de esas 6, si no es que 2 o todas, las tachaste y dijiste, no, pues yo no pasé. ¿No? Solamente mi corazón no ha sido transformado, le falta, ¿verdad? Porque realmente puede decir, esto es inalcanzable, o sea, aunque este estándar es imposible de alcanzar, ¿no? Dios no podría rebajarlo sin comprometer su propia perfección. O sea, no es que Dios iba a decir, bueno, voy a bajar el estándar. O sea, el estándar es ese. Cuando Juan habla de Jesús, Juan 16, déjenme ir para allá, Juan 16. Déjame explicar esto aquí en Juan. Cuando habla de la obra del Espíritu Santo, verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y Jesús está hablando porque es conveniente para nosotros, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador, recuerda, está hablando del Espíritu Santo. Y dice esto, y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá, redarguirá, o como se diga, convencerá al mundo, fíjate, ¿recuerdas esto? De pecado, de justicia y de juicio, 3 cosas. De pecado, de justicia y de juicio. Y empieza con la primera, de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Ese pecado de incredulidad es lo que los va a juzgar. De justicia, dice, fíjate, que llego a este punto. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué tiene que ver esto con la justicia? Porque al ir al Padre, porque es lo que vemos, Jesús muere en la cruz, ¿y qué pasa? Es sepultado y ¿qué sucede? Resucita y asciende al cielo. ¿Por qué? Porque esa es la justicia que Dios demanda. ¿Sí se dan cuenta? Si Jesús no hubiera sido justo de esa manera, hubiera quedado muerto, no hubiera resucitado y no hubiera ido al cielo. ¿Me explico? Entonces cuando dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, es por esto, porque esta es la justicia que Dios demanda en el cielo para que una persona entre al cielo. ¿Me explico? La justicia de Cristo. Inalcanzable para nosotros. Realmente nadie puede alcanzar esa justicia. Perfecto. ¿Te das cuenta? Y Dios no podía rebajar ese estándar de justicia. Dios no puede decir, bueno, se los voy a dejar un poquito más fáciles, ¿ok? Que sean como los fariseos, ya, ahí. No, porque te lo decía, comprometería su perfección. Pues es el estándar. Esa fue la justicia cuando Dios recibe al Hijo, y varias veces lo dijo en la tierra, ¿no?
Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, ¿recuerdan? Hablaba de eso, en Él me complazco, esa es la justicia, esto es lo que yo acepto. Y cuando Jesús resucita es esta justicia, y es la justicia que necesitamos para estar en el cielo. Mucha gente dice, no, pues es que yo he hecho, ponen las obras como un nivel de poder ahí llegar al cielo, ¿no? O sea, pues yo sí he hecho cosas malas, pero he hecho más cosas buenas, entonces son más buenas, entonces así voy a llegar al cielo. No, porque eso rompe la justicia, o sea, no vas a llegar a esa justicia. Es perfección, ¿se dan cuenta? Mucha gente se está justificando con su vecino, ¿no? No, él sí era malo, él sí, para que veas, no todo lo que hacía. Yo poquito, pero él sí, soy mejor que él. No, si quieres comparar con alguien, ahí está Jesús. ¿Me explico? Esa es la justicia perfecta. Y tú y yo no podemos por nuestras fuerzas, ¿estás de acuerdo? Eso es parte de lo que el Sermón del Monte nos está mostrando. No puedes tú. Tú no vas a poder. Los judíos no podían. Y es lo que Jesús está diciendo. Ustedes no pueden hacerlo. ¿Por qué siguen intentando por ese camino? Ya vine yo. Y eso es lo que dice aquí. La maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo ha alcanzado esta perfección a nuestro favor. ¿Sí se dan cuenta? Eso es el Evangelio. Cristo ha alcanzado esta perfección a nuestro favor. Pablo dijo en 2 Corintios 5:21, anota la cita. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿recuerdas lo que dice? A Jesús, quien no conoce pecado, nunca pecó, fue justo delante de Dios por nosotros, a favor nuestro, lo hizo pecado en la cruz. Jesús fue visto, no lo hizo pecador, lo hizo pecado, fue visto como la ofrenda de pecado, la expiación. ¿Recuerdas? Representaba eso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo está diciendo eso, el que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? El propósito, para que nosotros, los creyentes, los que hemos creído en su sacrificio, fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. Es la única manera en que vamos a poder alcanzar esa justicia. Cuando somos hechos, no cuando nos hacemos. No podemos hacer esa justicia. Necesitamos ser hechos esa justicia. ¿Se dan cuenta? Para que fuésemos hechos justicia. Aquí lo estamos diciendo, justicia de Dios. Esa perfección de Dios. ¿En quién? No en mí, no en mis obras, en otro, en Jesús. ¿Se dan cuenta? Eso es el Evangelio. La justicia que es mayor a los fariseos es superior. ¿Recuerdan cómo dijo en el verso 20? Déjame recordar esto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos o escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Y esa es la justicia que Dios está diciendo. Esa es la justicia de la que estoy hablando. Perfección delante de Dios. Te decía que es superior. ¿Por qué? Porque está basada no en nuestra obediencia externa a la ley, a las buenas obras. No, está basada en nuestra relación con Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Te das cuenta? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera en que una persona va a poder alcanzar ese estándar. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, no sé qué has esperado. No sé qué estás esperando, pero tú no puedes. No vas a poder ser parte del reino de Dios. No vas a poder llegar diciendo, pues yo hice muchas obras buenas. No te va a servir de nada eso. Tienes que ser perfecto como Dios es perfecto. Y la única manera de alcanzar esa perfección es a través de la obra que otro hizo por ti. A través de Jesús. Y lo que tienes que hacer es confiar en esa obra. Su sacrificio perfecto. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera puedes tener esa justicia. Y si vas a llegar ante Dios, vas a decir, ¿sabes qué, Señor? No soy mejor que nadie, pequé, pero creí en Jesús. ¿Es suficiente? Y Dios va a decir, es suficiente. Es suficiente. Pero cuando tú crees en Jesús, eres una nueva creación, ¿estás de acuerdo? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. Y entonces la ley empieza a tener sentido diferente de lo que vemos hoy. Y puedes empezar a vivir en esa justicia. ¿Vas a tropezar? ¿Vas a fallar? Sí. Sí. Pero tu deseo va a ser seguir buscando esa justicia por medio de ahora del Espíritu Santo.
¿verdad? Lo que decía, esa guía que Dios nos ha dado el día de hoy para poder vivir esas vidas. No está en nosotros, está en algo sobrenatural, pero eso es lo que es el poder del Espíritu Santo en el creyente. Vivir una vida justa delante de Dios, santa para Dios. No estar haciendo shows y tirando gente, haciendo baboadas y media. Es vivir para Dios de esta manera. Ahí se ve la obra del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a terminar dándole gracias a Dios, ¿les parece? Gracias por su sacrificio y por todo lo que ha hecho por nosotros. Señor, agradecemos esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque la ley, Señor, nos muestra eso. Que no podemos alcanzarla, Señor. No podemos, no hay forma. En algo hemos fallado ya, Señor. Si aún nos esforzáramos a cumplirla de aquí hasta el día en que dejemos esta tierra, Señor, y lo hiciéramos, hay un pasado, Señor, donde ya fallamos. Somos culpables de juicio, Señor. No alcanzamos esa justicia de ninguna manera. La única manera es a través de la fe en Jesucristo, y lo sabemos, Señor. Y te damos gracias por eso. Señor, yo te pido, si alguna persona que está aquí no ha creído en Jesús para salvación, yo te pido que el día de hoy sea ese día de salvación para esa persona. Que el día de hoy pueda poner su fe solo en ti, Señor, y entender que esa justicia que veíamos en solo 6 puntos de la ley es para nosotros inalcanzable. Pero en Cristo, Señor, en Jesús se puede alcanzar. Solo necesitamos rendirnos a Él, Señor. Y esa rendición va a producir en nosotros una vida que te agrade, Señor. No quiere decir que vamos a estar exentos de fallas. Vamos a fallar, Señor, pero nuestro deseo va a ser siempre ese, buscar agradarte y hacer lo correcto, Señor. Sabemos que es una obra que tu Espíritu Santo hace en nosotros y te damos gracias por eso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Por llevar nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en la cruz oraste por los transgresores, Señor. Y estábamos nosotros también, Señor. Gracias, Señor. Porque en tu corazón, Señor, siempre gobernó el amor. Nunca hubo venganza, sed de venganza, resentimiento. Siempre fue el amar. Y así nos enseñas el día de hoy a amar, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, como tú nos has amado. Amar no solo a aquellos que nos aman, amar no solo a aquellos que nos bendicen, sino sobre todo amar a aquellos, Señor, que para nosotros no merecen ser amados, Señor. Amar a aquellos que, como llamamos, Señor, nos aborrecen, que nos maldicen, Señor, que nos persiguen, que nos molestan. Señor, ayúdanos a tener ese mismo amor por ellos, el mismo amor que tú tienes por ellos, por los perdidos, Señor. Que nuestro corazón esté limpio de estas cosas, Señor, de hipocresía, de venganza, de odio. Es lo que tú querías, Señor, un pueblo santo, con un corazón íntegro y verdadero delante de ti, Señor. Limpio. Ayúdanos a ser ese pueblo para ti, Señor. Sabemos que Israel no podía porque no tenía la capacidad, ni la voluntad ni la capacidad. La verdad es que no lo tenía. Era necesario, Señor, que tú murieras en la cruz, que tú ascendieras y enviaras a tu Espíritu Santo, Señor. Porque nosotros tampoco no podemos, necesitamos de ti. Y te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque es el que nos redarguye, nos convence y nos lleva a vivir vidas que te agraden, Señor. Sigue haciendo esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Santifícanos, ayúdanos a recordar esas cosas, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede obrar así en nuestros corazones. Ayúdanos a ser luz en este mundo que tanto necesita ver la luz, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.